Investigadora de Mexicanos contra la Corrupción. Gracias por estar con nosotros, Sofía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué datos tienen sobre el aumento o no o el comportamiento de la corrupción? Buen día. Hola, buenos días, Alejandro. Mira, como bien lo mencionas, el gobierno ha sido muy insistente en que el combate a la corrupción ha sido todo un éxito. La gente en general está dispuesta, digamos, como a otorgar una serie de concesiones que no estábamos como sociedad dispuestos a darle, por ejemplo, al gobierno de Peña. Tú recordarás cómo nos quedamos sin gasolina durante meses. Como durante meses también, antes de la pandemia, todo esto antes de la pandemia, no hubo abasto suficiente de medicamentos de cáncer, sigue sin haber, lamentablemente, y ahora además se amenaza con otro tipo de desabastos. Podríamos ahora sí achacárselos a la pandemia, pero todo esto va para decir que a pesar del bono de confianza que tenía el presidente López Obrador, porque ha insistido reiteradamente que se acabó la corrupción como si se pudiera simplemente desaparecer por decreto, bien lo decías tú, no basta con que la función pública y él insistan en ello. Entonces, la pregunta central para mí es, ¿hubo menos corrupción en 2019? Además, para recordarle al auditorio, la ENCIGI y los datos del INEGI únicamente contabilizan lo acontecido durante el año 2019. Es decir, nada tiene que ver con cómo estén ahora las cosas en la pandemia. Pero, otra vez, la pandemia puede preocuparnos más, digamos, algunas variables como economía o salud, pero no va a desaparecer la corrupción. Entonces, ¿hubo menos corrupción en 2019? La respuesta es no. La gran corrupción, digamos, la que la gente percibe que existe, se mantuvo alta como percepción. Entre 2017 y 2019, además, no se modificó un ápice. Es decir, al cierre del sexenio Peña, 62% de la gente consideraba que existía corrupción en los trámites y en 2019, a un año de haber entrado al gobierno el presidente López Obrador, la percepción de corrupción seguía siendo la misma, 62%, no cambió nada. Ahora, mencionabas tú un dato muy interesante. Cuando la gente le preguntan en tu trámite en el que tú realizaste durante 2019, ¿fuiste víctima de corrupción? Es decir, primero estamos hablando de la percepción y ahora estamos hablando de la victimización. La gente respondía en 14%, 14.6% en 2017 que fueron víctimas de corrupción. En 2019 esto había aumentado a 15.17%, es decir, aumentó un punto porcentual que podría no ser mucho, salvo que la función pública comprometió en el Programa Nacional Anticorrupción que para 2020 tendríamos una disminución del 11%, es decir, seguimos 5 puntos arriba. Ahora, en segundo término, ¿la corrupción nos preocupa menos que antes? Pues no, como sociedad nos sigue preocupando, por supuesto, en primer lugar, la inseguridad, pero desde 2015 la corrupción está muy cerca de la inseguridad como preocupación. Cierto que en 2019 baja un poco la preocupación de la gente por la inseguridad, pero en esa misma magnitud sube la preocupación por la violencia. ¿Qué nos dice esto? Pues no es que la corrupción nos preocupe menos, es que la inseguridad nos preocupa más. Y en tercer término, el costo de la corrupción, el costo de esa mordida, el soborno, la extorsión, la propina indebida que tenemos que pagar como ciudadanos cada vez disminuyó o aumentó. Aquí otra vez malas noticias, aumentó en 56%, pasando de 2.450 pesos a 3.820. Esto son buenas o malas noticias. Bueno, pues en un país con tanta desigualdad, la verdad es que pagar 3.800 pesos al año como un pago adicional al que ya tenemos todos comprometido entre impuestos, gasto y todo lo que hay que pagar, pues no es poquito. El chiste de todo esto es entender por qué aumentó el costo de la corrupción. Bueno, probablemente porque, como decía el presidente, aquí se está midiendo el costo de la corrupción en los trámites que son a cargo, pues, de los gobiernos locales, ya sea municipales o estatales en su mayoría. Claro que también hay pagos al gobierno federal, Sí. pero en general lo que se está midiendo es eso, y con esto acabo, Alejandro. Simplemente al hacer tanta insistencia en que la corrupción ya se acabó, lo que acaba pasando es que el personal de la ventanilla dice, pues mira, si voy a cometer el acto de corrupción,
va a tener un costo moral, un costo reputacional para mí, y eso encarece el costo de la mordida. Eso aunado además a que la impunidad en términos de corrupción ronda el 99%, no importa si se denuncie o no. Ya, entonces la corrupción que nos pega en el bolsillo a todos, esa aumentó. Esa aumentó, el costo de la misma además aumentó, y la percepción de que la corrupción sigue ahí permaneció igual. De acuerdo. Pues, hombre, gracias por haber estado con nosotros, Sofía.